Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Bueno, en esta clase vamos a abordar la temática la segunda temática de la unidad transversal uno, que habíamos visto el cuerpo, sobre todo a través de la obra de Le Breton, y en esta subunidad vamos a trabajar el tema de la motricidad humana, tema que tiene que ver con nuestra asignatura, por supuesto, y vamos a tratar de establecer algunas relaciones con textos que hemos leído, sobre todo, por ejemplo, con el de Cassirer y también con el de Le Breton. Vamos a ir viendo cómo podemos ir estableciendo este tipo de relaciones, ¿sí? El texto con el cual vamos a trabajar se llama Del movimiento a la acción motriz, elementos para una genealogía de la motricidad. Es un texto de un profesor llamado Raúl Gómez, un profesor bastante conocido en el campo de la actividad física y la educación física, contemporáneo. Trabaja en la Universidad de La Plata, entre otros lugares. Y es interesante ya empezar a pensar, a deconstruir este título, porque ya es sugerente en muchos aspectos. Cuando uno dice del movimiento a la acción motriz, está tratando indudablemente de establecer alguna distinción entre un acto meramente físico, meramente biológico, que puede ser analizado en esos términos, en términos físico-químicos, instrumentales, y la acción motriz que nos está sugiriendo que detrás de la motricidad humana hay otra serie de elementos que están entrando en juego, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo les solicito hacer el esfuerzo de establecer relaciones, por ejemplo, con Cassirer, cuando nos habla de ese mundo simbólico que aparece entre el sistema receptor y el efector, ¿sí? Esa mediación de lo simbólico hace a la dimensión del humano y hace que analizar el movimiento de una manera simplista, de una manera meramente de un objeto que se mueve en el espacio y en el tiempo como cualquier otro objeto del universo, está haciendo lo que llamamos un reduccionismo, porque de una situación que tiene otros factores están jugando y tiene otro nivel de complejidad, lo estamos simplificando y eso no lo permite comprender en toda su profundidad, ¿no? Es lo que nosotros solemos criticar de ciertas miradas positivistas que solo ven aquello que es observable, que buscan una cierta objetividad en los hechos y que parecieran reducir lo humano a cualquier objeto físico, ¿sí? Entonces, ese mundo simbólico, ese mundo de lo humano, abre nuevas perspectivas en el tema de la motricidad humana, ¿sí? Raúl Gómez lo que señala es que en general en el campo del movimiento se establece esta mirada mecanicista, esta mirada cartesiana. ¿Se acuerdan? Le Breton habla de Descartes, habla de esta res extensa, que es una máquina que se mueve y se puede analizar igual que una máquina, ¿no? Entonces, si analizamos el desplazamiento de un cuerpo, lo analizamos o lo estudiamos como un cuerpo, cualquier objeto en el tiempo y en el espacio con respecto a un punto de referencia. Y en este sentido, el cuerpo aquí es sometido a una multitud de fuerzas externas, la inercia, la fuerza, la acción, la reacción, todas aquellas componentes y leyes newtonianas, ¿no? de la física mecanicista, de la mirada mecanicista. Como si fuera el movimiento humano un movimiento de un objeto más.
lo observable, por otro lado, ¿no? Y el carácter instrumental. Después, como que surge una mirada que empieza a focalizar también en lo que tiene que ver con la fisiología, con la funcionalidad, con la fisiología, y empieza a ser visto también el cuerpo como una máquina energética, ¿no? Una mirada ya más ligada a la termodinámica, ¿no? Ya no el cuerpo máquina que planteaba la resistencia cartesiana, sino esta suerte de máquina de vapor, esta máquina energética, y es por ahí donde se empieza a analizar, dándole un pasito más un nivel más de complejidad. Pero en la misma física comienzan a aparecer, dice Raúl Gómez, ciertas cuestiones que empiezan a cuestionar la mirada newtoniana, indudablemente la teoría de la relatividad, las teorías cuánticas, en donde las partículas y los movimientos de las partículas y la energía y la materia empiezan a ser analizados desde otro lugar, el principio de incertidumbre, las mismas teorías del caos, son todas teorías que desde la misma física, de la misma ciencia de la física, empieza a replantear cuestiones que tienen que ver con el movimiento y sobre todo en el caso que nos compete a nosotros, el movimiento humano. Y se empieza, desde la neurofisiología, hay un autor que se llama Corretze, que empieza a establecer ciertas características que hacen a la motricidad humana y a lo que es nuestro aparato neuromuscular. Y señala 5 características bien distintivas. Una es el carácter funcional, lo que él llama la equivalencia motriz, que lo que plantea que el movimiento humano se organiza más allá de los niveles de complejidad de manera integrada y de manera de que puede lograr la misma respuesta a través de diferentes vías, ¿sí? Esto se ve mucho a veces cuando hay algún deterioro neuronal en algún sector del cerebro, cómo el cerebro puede acondicionarse, puede adaptarse y lograr la misma respuesta desde otras vías efectoras, digamos, ¿sí? Entonces, esta equivalencia motriz nos habla de que el cerebro puede lograr la misma respuesta a partir de diferentes vías. Una segunda cuestión tiene que ver con la función integrativa, ¿no? En el orden del movimiento humano y de la conducta humana no hay movimientos simples, sino que todo movimiento responde a un tratamiento complejo, multireferenciado, ¿sí? de múltiples y variadas informaciones que se van integrando en una unidad, en un conjunto. No es la respuesta refleja, inmediata, sistema receptor, sistema efector, como dijimos antes, ¿no? En este círculo funcional humano aparece una cierta mediación mucho más compleja que integra en una unidad la recepción y la organiza para dar una respuesta. Otra cuestión tiene que ver con la plasticidad por adquisición, ¿sí? El organismo, el comportamiento motriz, no tiene solamente que ver con la adaptación del organismo al presente, lo que me está sucediendo en el presente, sino que siempre está jugando el contexto pasado. O sea, yo con el pasado, con mi historia personal, voy significando el mundo, esto que hablamos otra vez con Cassirer, de manera de que cada uno de mis comportamientos está de alguna manera determinado no solo por
lo que está pasando en ese momento, sino por lo que yo armo de acuerdo al pasado que tengo en relación a estímulos similares, ¿sí? La cuarta característica tiene que ver con esta característica tiene que la velocidad y la precisión tienen cualidades integradoras. O sea, el movimiento tiende a producir un máximo efecto en el mínimo de tiempo. Esto es una regularidad que puede verse en la conducta motriz humana. Y la quinta, quizás, en mi opinión, la más importante, tiene que ver con un doble mecanismo de control que tiene el ser humano. Se suele hablar del famoso feedback, es decir, cómo los estímulos que se van recibiendo van llevando la información que va cotejando en el cerebro, esto que llamamos la retroacción, ¿sí? A medida que vamos realizando una conducta, vamos recibiendo los estímulos que la respuesta nos va determinando. Pero lo que señala este texto es que nos habla de la importancia también de la proacción, lo que se llama el feed forward, que quiere decir que hay además de lo que recibimos como respuesta a la conducta, hay una anticipación nuestra a esa conducta que va haciendo un cotejamiento permanente. Esto es lo que llamamos el feed forward. O sea, nosotros no solo lo cotejamos con lo que va pasando, el feedback, sino también con el proyecto motor que nosotros estamos previendo. O sea, el proyecto, la anticipación que nosotros hacemos y vamos evaluando si lo que va sucediendo se va correspondiendo con ese proyecto que tenemos, con esa anticipación que tenemos. Es decir, feedback o retroacción y feed forward o proacción, ¿sí? Hay un proyecto previo en el ser humano que tiene que ver mucho con la conducta, ¿sí? Y en este sentido es interesante o es necesario en el orden del humano diferenciar lo que es un movimiento pasivo de un movimiento activo. El movimiento pasivo, la verdad que no nos compete al campo de la actividad física, porque es un movimiento en realidad que sí, está hablando de ese sujeto-objeto, de esa corporalidad que tiene que ver con la objetividad del mundo y que de alguna manera está sujeta a las fuerzas exteriores, ¿no? Una fuerza de naturaleza física que nos determina movernos. Por ejemplo, si vamos viajando en un tren, dice, el movimiento mismo del tren nos va moviendo, digamos, no somos sujetos activos que provocamos ese movimiento, sino que el movimiento nos pasa. Nosotros lo que hacemos es recibir la información de esos estímulos. Recibimos estímulos kinestésicos, táctiles, visuales, que dan cuenta de ese movimiento y lo registran, pero no somos activos en ese movimiento. El movimiento activo sí tiene que ver con deseos, motivaciones, intencionalidades del sujeto. Él hace, creo que para hacer una comparación, una cosa es cuando viajo en tren, el movimiento que se genera, que es el movimiento pasivo, que se genera por el movimiento del tren, y otra cosa es si yo me levanto para agarrar una valija, para agarrar algo, en donde yo, detrás de ese movimiento hay un proyecto, hay una intencionalidad, hay un significado, lo hago por algo. Ese claramente es el campo de la actividad física, ¿sí? Luego, Raúl Gómez ingresa en una temática también que nosotros ya la trabajamos con Le Breton, en esta suerte de mirada dualista
que nace en la modernidad, que hemos visto con el cristianismo primero, y después con Descartes, esta laicidad del dualismo, esta distinción clara entre el cuerpo como una máquina, la res extensa, esa máquina, ese engranaje, esa pura cosa física, y la res cogitan, que es el conocimiento. Gómez traza otra trayectoria, pero que también es interesante, que dice que en el siglo XIII, creo, también, ¿no? Fines de la Edad Media, en los comienzos del Renacimiento, aparece hasta ese momento la palabra cuerpo tenía un solo significante, que era Leib, y la palabra Leib muy ligada al concepto de vida, que creo que era Leben, ¿sí? Cuerpo era vida. Y en el siglo XIII aparece una distinción con corp, o corpe, creo, en donde ahí se empieza a distinguir lo que es la Leib como cuerpo vital, como vida misma, como parte de la vida, como unidad, y el corp, que es la parte más corporal objetiva, la carne, los huesos, los músculos. Y esta distinción habla de también inicios de una mirada dualista que hasta ese momento parecía no estar tan legitimada o no ser tan fuerte. Y esto se ve en otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, en el castellano podemos distinguir entre cuerpo, que sería algo más, por ahí podía significarse como algo más del orden de la unidad, de lo vital, y la carne, que es la parte más objetal. En el inglés está el body como el cuerpo también objetal, y el soma, que es lo más sentido, lo que tiene más que ver con la mirada vital del cuerpo. Y hay una cuestión que tiene que ver con el idioma hebreo, que no está trabajada por Gómez, pero a mí me parece interesante establecerla, que es con el lenguaje hebreo. Que el lenguaje hebreo tampoco tenía una mirada que distinguiera lo instrumental, lo cuerpo como máquina de la vida y de la mirada integral. Y entonces hay una clara distinción que podemos hacer entre moverse como acción intencional, como proyecto motriz del ser humano, y ser movido como aquello que pasivamente no sucede por ser objetos dentro de un universo. Entonces, voy a leer textual, dice Raúl Gómez: el movimiento ya no se interpreta como la reacción de un elemento efector frente a condiciones ambientales compuestas por estímulos. Bien, esto es Cassirer. Sino, dice, y sobre todo, como una disponibilidad abierta a series de estímulos desprovistos de significación objetiva, sino que están significados por la imaginación del sujeto, por ese mundo simbólico, ¿no? Podríamos decir, en función de un proyecto. Estamos aquí cerca de esta distinción entre movimiento activo y movimiento pasivo. Es decir, que lo simbólico está mediando entre el ser humano y el mundo, ¿sí? Lo social está mediando en esta motricidad humana. No podemos analizarlo en términos de estímulo-respuesta. No podemos analizarlo en términos de un cuerpo, carne, huesos, músculos que se está moviendo. Es decir, ese es un nivel de análisis que se puede hacer, que vale la pena hacerlo. Pero si analizamos la motricidad humana, el movimiento humano, solo en ese plano, y lo dejamos ahí, lo dejamos en un plano que está por fuera de la complejidad que tiene,
¿sí? Es decir, el movimiento y la relación con el mundo siempre en el hombre está en función de un proyecto. Es decir, el movimiento entonces, tal como lo planteamos Gómez, ya no solo puede referirse a los aspectos mecánicos del desplazamiento corporal y a su representación en el orden de lo kinestésico, ¿no? Porque eso sería esto de ser movido, sino sobre todo a las significaciones que se producen y son producidas por el comportamiento motor. Esto que tiene que ver con el movimiento intencional, ¿se entiende? Entonces, siempre tenemos que pensar no al hombre de manera aislada, analizar el movimiento de manera individual, ese cuerpo objetivo que se mueve, sino dentro de la situación en la que está inscripto, y considerando esto que no es observable de manera objetiva, que es la intencionalidad del ser humano. ¿Sí? Yo siempre digo, si yo analizo un deporte X, un partido de fútbol, y me dedico solo a ver lo que hace un jugador, su desplazamiento, sus conductas motoras, sin tener en cuenta el contexto, las relaciones que se tejen con sus compañeros, con sus rivales, con las dimensiones de la cancha, con el momento emocional por las características del partido, las reglas, el árbitro, todo eso compone un conjunto, una unidad que solo eso me permite comprender por qué hace determinada conducta. Si yo lo miro solo a él, no puedo comprenderlo. ¿Por qué hizo ese pase y no otro? ¿Por qué se desplazó hacia un lugar y no otro? ¿Por qué remató al arco? Esto tiene que ver con situaciones, no con nombres individuales, con situaciones. Situaciones que me permiten explicar conductas motrices y que además de la situación yo tengo que entender que ese sujeto que se mueve tiene una historia detrás, una historia que permite significar el mundo de una determinada manera. Vuelvo a decir, este mundo simbólico que está mediando y que yo cuando estoy dando respuestas, yo tengo un bagaje de conocimientos, de emociones, de respuestas hacia lo que pasa en el mundo que me da la posibilidad de responder de una determinada manera. ¿Sí? Es decir, yo tengo que pensar al hombre en situación, no al hombre aislado, sino en situación y con una intencionalidad. Y allí es donde yo digo, el espacio en el que se mueve el hombre no es una espacialidad de posición. No puedo analizarlo meramente en términos de espacio-tiempo objetivos, sino que las coordenadas que yo registro son las coordenadas espaciales, es una espacialidad de situación, ¿sí? Y no es una espacialidad de situación objetiva, sino que está creada, armada, construida a partir de las intenciones que yo tengo en función de ello. Entonces, también cambia el concepto de percepción que se suele establecer de las miradas mecanicistas u objetivistas. El concepto de percepción de las miradas mecanicistas están ligadas a la concepción del movimiento a posteriori, ¿sí? Mientras que la concepción a la que adscribe Raúl Gómez y a la que nosotros también adscribimos es una concepción fenomenológica, en donde el sujeto que se enfrenta
a la situación, se enfrenta como un todo, ¿sí? Como la mismidad que soy, dice Merleau-Ponty. No es solamente lo que recibo a partir de mis aferencias, mis sistemas receptores, sino también a partir de la estructuración que yo hago en función de mi intencionalidad. Merleau-Ponty, citado por Raúl Gómez, señala que entre el movimiento en sí, que es el movimiento en tanto desplazamiento físico, y el movimiento para sí, en el cual el movimiento es un movimiento planteado por la conciencia del hombre, hay un tercer tipo de movimiento, el que él denomina proyecto motriz, que es como uno organiza las acciones a partir de intencionalidades, ¿sí? A partir de la intencionalidad. Ese es el proyecto motriz, que es, él dice, anterior a la conciencia. El proyecto motriz tiene que ver con la experiencia en el mundo que tenemos, con la experiencia cotidiana, ¿no? Y entonces esto lo que permite es salir de esta dualización, ¿no? Por un lado está este cuerpo que se desplaza porque es movido, este cuerpo que se desplaza meramente físicamente, analizado físicamente, y este otra percepción de un cuerpo siempre determinado por la razón o por la conciencia. El proyecto motriz viene a integrar estos niveles y nos habla de un cuerpo que está con intencionalidad sobre el mundo, estableciendo proyectos, y que cuando mira el mundo no mira un mundo objetivo, sino mira un mundo pleno de significados que tiene previamente, ¿sí? Repleto de intencionalidad, y que no solo está establecido en términos intelectuales o cognitivos, sino también emocionales, ¿sí? Todo eso entra en el combo de la praxis humana. Entonces, frente a ciertas posturas que tienen esta mirada mecanicista, biologicista, reduccionista del movimiento y de la corporalidad, y otras posturas en el otro extremo, que hacen de la motricidad un acto meramente cognitivo, intelectual de la conciencia humana, el concepto de praxis motora permite integrar estas condiciones y pensar en una motricidad que tiene un saber situacional y que es prelingüística, preconsciente, es un saber del cuerpo, dice Merleau-Ponty, es un saber que está en las manos, ¿sí? Que está en el saber de la experiencia motora en la cotidianidad de la vida, ¿sí? Que es preconsciente, no quiere decir que sea reflexiva, pero que hay una relación mucho más integrada con las situaciones de vida que se presentan, y esto implica pensar en términos de praxis, ¿sí? Dice Merleau-Ponty, la motricidad en estado puro, ella es portadora de sentido, no tiene que pasar por un consciente lingüístico, sino que ya está cargado de sentido en el hombre situado con su intencionalidad, con su historia previa. Entonces acá aparece el término de praxis como muy fuerte, y aparece un profesor llamado Pierre Parlevas, francés, que comienza a escribir después de mediados del siglo XX, que intenta fundar lo que él llama una ciencia llamada praxiología motriz, la ciencia de la praxis motora o la ciencia de la acción motora, ¿sí? ¿Y qué quiere establecer Parlevas? Es entender que la acción motriz
es el proceso a través del cual una conducta motora se produce en el medio de una situación motriz. Entonces aparecen tres términos bien importantes. Acción motriz, que responde a la lógica interna de la situación. La situación motriz es en donde está inserto el sujeto que va a actuar, y la conducta motriz, que es el acto concreto, ¿sí? Pero no, como decíamos antes, si yo no veo la conducta motriz en el medio de la situación en el cual está inserta, no estoy pudiendo comprender el proyecto, la intencionalidad del sujeto, que es bien importante, ¿sí? Entonces podemos ver una lógica interna en la conducta y en la acción motora, y una lógica externa, ¿sí? Y esto nos permite salir de las miradas de un individuo que actúa por sí solo, o de una estructura, una situación que me hace actuar de tal modo. Hay una complementariedad, una interacción entre el sujeto y la situación, ¿sí? Entre la estructura entendida como situacional, la estructura, como le decía antes en el ejemplo, estoy en un partido de fútbol, estoy en una situación de juego, ¿sí? Mi conducta está determinada por toda una serie de condicionamientos estructurales, todos. El elemento, el tamaño de la pelota, si la puedo tomar o no la puedo tomar, el campo de juego, la cantidad de compañeros que tengo, la cantidad de rivales que tengo, cómo es el arco donde tengo que introducir la pelota, de qué tamaño tiene. Todo eso encarna la estructura, la situación en la que me encuentro. Y después un momento puntual en donde yo tengo la pelota y tengo que decidir una acción. Y a la vez yo vengo con cierto bagaje, ciertos conocimientos, ciertos saberes, saberes técnicos, habilidades motoras, que me permiten dar una respuesta mejor o peor, de acuerdo a eso. Y por otro lado, esta posibilidad de proyectar que yo tengo, es decir, ante determinada situación, actuar con un proyecto, con una intencionalidad. Lo que nos permite, decimos, escaparnos de las miradas subjetivistas, que pareciera que el sujeto depende solo de sus decisiones, y de las miradas más deterministas o estructuralistas, que una persona siempre está presa o está absolutamente condicionada por la situación. Acá hay un agente que actúa con lo que tiene, con lo subjetivo, pero en una determinada situación. No puedo hacer lo que quiere, hay una estructura que lo condiciona, pero la estructura tampoco me condiciona absolutamente, ¿sí? Esta interacción, esta dialéctica es la que queremos destacar, ¿sí? Entonces las conductas motrices, que son las concretas, son la expresión de la actuación de los agentes en el marco de unas prácticas que son sociales, configuradas históricamente, ¿sí? El individuo no actúa, el movimiento no es solamente del sujeto, sino que es entre sujetos, y está condicionado socialmente y construido socialmente. Y en esta conducta motriz, que se da en una determinada situación motriz, se pueden visualizar aspectos que son del orden de lo observable, esto lo meramente físico, y lo inobservable, o sea, cuál es la intencionalidad, cuál es el procesamiento que se hizo para determinar esa conducta. Eso no es del orden de lo observable directamente, ¿no? Hablábamos de la observación, ¿no? Y es interesante pensar la motricidad en términos de praxeología, de praxis motora, escapándonos del dualismo y tratando de darle a la motricidad humana la complejidad que tiene, que excede la condición de estímulo-respuesta. Es decir, que cuando uno se mueve, nos movemos, lo hacemos con un determinado
sentido, ¿sí? En principio, Parlevas va a distinguir claramente dos grandes dominios de la praxeología motriz que podríamos denominar que es la psicomotricidad, que tiene que ver con lo propioceptivo, lo que tiene que ver con la conciencia del propio cuerpo, la estructuración de la corporalidad, lo que tiene que ver con el registro interno, ¿sí?, de nuestro cuerpo y de los movimientos, y lo sociomotriz, lo psicomotriz por un lado y lo sociomotriz, que tiene que ver con este fenómeno que es un fenómeno, él dice la semiotricidad, es decir, comunicación motriz, ¿sí? En cualquier actividad, deporte, sobre todo los deportes de competición o de oposición, siempre hay fenómenos de comunicación y de contracomunicación. Comunicación con mis compañeros, determinados códigos de comunicación que tengo, que pueden ser gestos, pueden ser movimientos, pueden ser palabras, y fenómenos de contracomunicación, en donde hay engaño, ocultamiento hacia el rival para tratar de que no sepa lo que voy a hacer, y él a su vez va a tratar de descifrar lo que yo voy a hacer y cuál es el engaño. Es un juego bien complejo ese. Y entender entonces la sociomotricidad como un fenómeno que no es ni meramente físico ni meramente fisiológico, sino que es un fenómeno comunicativo. Y entonces la acción motora ya se va a establecer en ese plano. Y todo el mundo del campo de la actividad física va a tener que cambiar el enfoque hacia ese lado. Y de acuerdo a esta intencionalidad, a estos sentidos, podemos, según Gómez, podemos distinguir acciones motrices que son del orden de las aprehensivas, que quiere decir que tienen que ver más con la psicomotricidad, como dijimos antes, estos que están destinadas a apropiarse del conocimiento del propio cuerpo, de la exploración de las posibilidades del propio cuerpo, ya sea de manera global como segmentaria. Hay acciones motoras que tienen que ver con, las llamamos dominio transitivo, que tiene que ver con el dominio que tengo del medio físico, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con lo espacio-temporal, ¿sí? Tan presente en el mundo del deporte, ¿no? O sea, yo tengo que tener un muy buen registro de el elemento, el objeto, el espacio y el tiempo. En general, todos los deportes existe una interacción bien rica, bien compleja y bien dinámica en ese sentido. Entonces, acciones motoras aprehensivas, propio cuerpo, acciones transitivas, el mundo que me rodea, acciones lúdicas, acciones motoras muy focalizadas en un sentido lúdico, es decir, que tienen por objetivo, por propósito la diversión, el placer, la imaginación, la potencia imaginativa, ¿sí? Después están las acciones motoras expresivas, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la comunicación, no de tipo corporal, ¿no? De corporal y de movimiento, todo ese código comunicacional que la corporalidad y la motricidad humana pueden desplegar, ¿no? Imagínense todo el campo de la danza, de la expresión corporal, tiene que ver con esto, ¿no? Y el dominio de las acciones deportivas, que está muy relacionado cuando vimos a Calois con el tema del agonal, de los juegos agonales, ¿no? Está muy relacionado con eso, ¿no? Con el agonismo, con la confrontación, ¿sí? Me parece una cuestión bastante interesante y de alguna manera con un efecto bastante curioso, que tiene que ver con pensando así que la situación social como provocadora de la acción motora, lo social como fundamento,
permite pensar que la habilidad motora no es heredera, como solía pensarse, de la bipedestación, cuando el hombre se libera sus manos y puede fabricar herramientas, sino que está mucho más ligada a la construcción social, a cuando puedo establecer códigos comunicativos con el otro, a cuando, por ejemplo, se suele hablar de la importancia que tuvo la cacería en el periodo paleolítico, cuando los sujetos pueden realizar actividades estratégicas en conjunto para cazar un mamut, por ejemplo. Se requieren códigos de comunicación y de lenguaje corporal y puramente lingüístico, verbal, que podría corresponderse con la aparición de lo que nosotros consideramos la habilidad motriz o la habilidad motora, ¿sí? Y esto tiene que ver con toda una línea de pensamiento que es el constructivismo social, que dice justamente que la mente es primero una mente social, ¿sí? Es la mente social la que va a producir una suerte de internalización del conocimiento y de lo intelectual, pero primero lo que dice uno de los autores es lo que está en la mente primero estuvo en el afuera, ¿sí? Es el andamiaje social el que va a ir permitiendo construir en el sujeto no solo su capacidad cognitiva, sino también su capacidad motora. Por eso él dice que el saber motor no está en el sujeto, sino primero está entre sujetos, ¿sí? Se va estructurando a partir de esa acción social. Entonces, lo que podemos decir que podemos hablar de un nivel funcional instrumental en todo movimiento, pero que ya no alcanza a explicarlo todo, sino que hay que entender el potencial significativo que la motricidad tiene en los sujetos, ¿sí? De esta manera, señala Raúl Gómez, siguiendo a otro profe llamado Manuel Sergio, portugués, que dice que la motricidad, va a señalar, la motricidad puede ser entendida como parte de un entramado simbólico, significativo, en el que el sujeto con los demás seres humanos, con los grupos humanos, con los grupos sociales, se va constituyendo como sujeto integral. Y la motricidad no está por fuera de esa concepción del desarrollo. Cerrando, y como para tratar de hacer una síntesis integradora de lo que estuvimos viendo, y pretendiendo que ustedes comprendan que acá lo que nosotros tratamos de establecer es cierta coherencia en todo lo que estamos tratando de argumentar, que ese cuerpo humano no es un cuerpo que solo puede ser estudiado en términos biomecánicos o fisiológicos o anatómicos, que es un plano al cual uno no puede dejar de analizar, pero que no permite comprender todo si no lo entiendo como enmarcado dentro de un plano, una dimensión sociocultural que lo explica de mejor manera, ¿sí? Voy a dar un ejemplo que suelo dar. Yo puedo analizar al velocista Usain Bolt, el actual récord mundial de velocidad de 100 metros, de manera fisiológica, de manera biomecánica, como el largo de sus extremidades, la extensión de su paso, las articulaciones, la biomecánica de la carrera. Puedo analizar también de manera de ver cuántas son las fibras rápidas y cuántas son las fibras lentas, y me va a permitir comprender un poco su capacidad extraordinaria en cuanto a la velocidad. Pero no me permite comprender por qué, por ejemplo,
ese velocista apareció en Jamaica. ¿Por qué en Jamaica están durante tantos años, un país tan pequeño, la cantidad de velocistas que hay? ¿Por qué en África hay cierto sector de África, como los keniatas, que tienen la mayor cantidad de los récords de maratón? O sea, hay cuestiones fisiológicas, hay cuestiones biomecánicas, pero también hay cuestiones sociohistóricas y socioculturales. ¿Por qué la aparición de tantos futbolistas en el fútbol argentino o en el fútbol brasileño? Lo puedo analizar solamente en términos biológicos. Bueno, creemos que no. Entonces, ahí donde aparece esta página, esta cuestión de lo social, de lo cultural, de lo sociohistórico, de lo simbólico, de la intencionalidad de los individuos. ¿Sí? Ahí, o sea, para que aparezca un Maradona, un Messi, tiene que haber una historia detrás que haga que los pibes quieran ser grandes futbolistas, quieran ser grandes deportistas. Y si lo analizo en planos más simplistas, no llego a comprender la motricidad humana en su plena significación. ¿Sí?